¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Nuevamente acá en el Ágora. Hoy, sexo, género, en realidad, género, perspectiva de género, que muchos creen que es una ideología. ¿Es ideología o son estudios de género? ¿Eh? Es perspectiva de género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual. ¡Uy, qué lío! Y si a eso le sumamos la comunidad o la ciudadanía LGBTQ no ve más. ¡Qué despiole! Bueno, eso hoy, ahora. Así que quédate, pone like, pone me gusta, compartilo y seguinos en cualquiera de los canales de YouTube, Perspectivas en Sí, Ruta Argentina, Ágora Inclusiva. Y también, gracias Jorge Aracoche, Jorge López, acompaña el Colegio de Abogados de Morón, gracias al Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Morón de la provincia de Buenos Aires, doctor Calegari, equipo y toda la revista de Filocam, para quien tengo el honor, me honra escribir, gracias al equipo maravilloso que hay. Bien, hablamos entonces el género. El género ya lo hemos dicho, lo hemos visto en otros vídeos, así que podés revisar y ver hacia atrás, así no te aburro, porque si no es un embole. El género tiene que ver con una construcción social, cultural, histórica, ¿sí? De cómo nos construimos, ¿sí? Varones y mujeres, de cómo se leen esos cuerpos, esa materialidad, ¿sí? En cada época. Por eso es una construcción social, cultural, relacional, epocal, histórica, ¿sí? No es lo mismo ser masculino hoy que hace 50 años atrás. Y además pensar que hay muchas formas de ser masculino. Ojo, ya vamos a ver las masculinidades diversas, femenidades diversas, ¿sí? Ahora, pensar, ¿sí? Que hay dos sexos, que hay dos géneros, es decir, si nace con pene, ¿sí? Entonces ese es el sexo biológico, el genital, entonces le corresponde el género masculino y su deseo tiene que ser hacia una mujer, y pensar que si nace con vulva biológicamente y su género tiene que ser femenino, y su deseo tiene que ser el varón como complemento, como le dicen a veces, mi media naranja, mi medio pomelo, nunca lo entendí, como si uno estuviera incompleto, ¿no? Bien, es pensar dicotómicamente, es decir, es pensar de forma binómica, dividido en dos, ¿sí? En dos pares, un par sexo, pene, varón masculino, y en el otro par vagina, vulva, ¿sí? Y no es pensar en todo el campo que implica las identidades, las expresiones y las diversidades de género. Y ahora vamos a ir a lo que es la perspectiva de género, que no es ideología, no son ideas locas. La perspectiva de género, ¿sí? Atraviesa y ha incurrido y sigue incurriendo, aunque algunos resistan, en los campos de la política, de las ciencias en general, del derecho, de la justicia, de la economía, ¿sí? De la moda, de la música, del arte, en los medios de comunicación y en tantos otros lugares, espacios, saberes, ciencias, artes y oficios. Solo que algunos resisten a entender qué es la perspectiva de género, que implica el género como concepto, como idea, ¿sí? La perspectiva de género, que no es ideología, te decía, es como una lupa, como una anteojera, como un antifaz multicolor, ya que hablamos de LGBTQ, qué difícil, LGBTQ no ve más, ¿sí? Multicolor. ¿Por qué? Porque si miramos con la lupa desde una perspectiva de género, una institución, una ciencia, una disciplina, vamos a descubrir rasgos discriminatorios hacia determinados grupos, rasgos que eliminan a unos, ausencias de algunas voces, de algunas presencias, por ejemplo en la historia, la presencia de mujeres, por ejemplo en el derecho, que la mujer no pudo votar hasta el año 47, bien. Entonces si miramos desde esta perspectiva, desde esta lupa, ¿sí? Desde esta anteojera, vamos a ver estas relaciones de opresión, de desigualdad, ¿sí? En estos sexismos, es decir, esto que te decía, estas dos categorías únicas, exclusivas y excluyentes, ¿sí? Y no es así porque ya sabemos que hay más de dos géneros, hay más de dos sexos. Por lo tanto, la perspectiva de género como categoría de análisis nos permite ver, visualizar cual lupa, ¿sí? Esto que tiene que ver con donde hay opresión, desigualdades, ¿sí?
diferencias que jerarquizan, oprimen a unos y voces que estuvieron ausentes. Así que esto es la perspectiva de género. Insisto, no hay que confundir género con mujeres ni perspectiva de género con violencia y mujeres. Primero, porque es un error de reducción epistémico. Segundo, porque es dedicarle solo a la mujer y hablar de una única mujer. Y tercero, ¿sí?, porque le quitamos especificidad a la temática, es decir, especificidad a las mujeres, ¿sí?, como tema, porque género tenemos todos, identidad, rol, deseo, identidad de género, papel, rol de género, tenemos todos. Y ahí vamos, a la identidad y a la expresión de género. ¿Qué es esto de la identidad? ¿Sí? La identidad de género es como cada quien se percibe, como cada uno, de acuerdo a su subjetividad, a su percepción interna, se autopercibe, ¿sí? Y te puedes autopercibir de muchas formas, ¿sí?, en tu identidad. Puede ser masculino, femenino, queer, género fluido, como el mío, género binario. Ahora, mi identidad, por ejemplo, así también está registrada, es una X. ¿Por qué? Porque mi identidad me autopercibo como no binario. Esa sería la identidad, es decir, de qué manera yo me percibo, me autopercibo subjetivamente. Así dice la ley de identidad de género allá desde el año 2002. Ahora, ¿qué es la expresión de género? La expresión de género tiene que ver en cómo la ropa, comportamientos, conductas, actitudes y cómo me manifiesto y me expreso a los demás. Por ejemplo, si yo te digo ahora en este momento, mirame y decime qué expresión tengo, un loco, ya sé, qué expresión tengo, ¿sí? Quizás decís una expresión más bien masculina. Sin embargo, esa es la expresión, eso es lo que de alguna manera mis accesorios o mi ropa hacen, pero mi identidad es no binaria. Por eso la identidad no es sinónimo de expresión, ni determina la expresión. Y la orientación sexual, importantísimo. Ni una es determinante de la otra, es decir, que sea no binario no quiere decir que mi expresión de género tenga que ser con peluca, ni quiere decir que tengo que salir con aros a la calle, tiene que ver con cómo quiero o deseo expresar. Las orientaciones sexuales. La orientación sexual es el deseo, la atracción afectiva, espiritual, emocional, sexual, genital, espiritual, hacia el otro sexo o hacia otros géneros, ¿sí? Y tenemos 5, así lo reconoce la Organización Mundial, a nivel internacional. La persona heterosexual, la persona homosexual, la persona bisexual, la persona pansexual y la persona asexual o asexual. Son las 5 que ya las vamos a ver y las vamos a profundizar en otro encuentro, en otra ágora, en otro conversatorio, en otro diálogo, acá en el ágora, como siempre. Por eso, no confundir género con mujeres ni con identidad. No confundir, porque todos tenemos identidad, rol e identidad de género y orientación sexual. No confundir, por favor, la expresión con la identidad ni con la orientación sexual. Porque yo puedo ser no binario, pero mi orientación sexual puede ser heterosexual, bisexual, pansexual. Vaya a saber. Te lo dejo. No tengo por qué contarte de mi vida, pero si quieres algún día o en algún momento lo charlamos. Dale, te mando este beso y espero pueda aportarte algo para seguir pensando en clave y en perspectiva de género, que no es ideología, es perspectivas y estudios de género. Te mando fuerte abrazo desde el corazón y te saludo. Y a desmitificar, a poner en palabras aquello que se quiere desinformar, ¿sí? O a veces tergiversar. Por ejemplo, a mí no me gusta la palabra colectivo, LGBTQ9+, porque me resulta peyorativo, me resulta minoritario, me resulta... Por eso digo ciudadanía o comunidad LGBTQ9+. La L de lesbianas, la G de gays, la B de bisexual, la I de intersex, la T de trans o transexual
la I de intersex te dije, LGBTIQ, la Q de queer, son identidades, expresiones, ¿sí? No B más, o sea, no binario es otra, y el más porque está abierto a otras identidades, a otras expresiones, a otras formas de ser que irán surgiendo, ¿sí? Y uno se preguntará, ¿por qué no está la H de heterosexual? Porque el heterosexual nunca tuvo que decir, nunca se le preguntó por qué sos heterosexual, desde cuándo, se lo confesaste a tu mamá, cómo te diste cuenta. En cambio, todas las personas de la diversidad, o trans, no binarios, homosexuales, bisexuales, sí tenemos que dar cuenta y explicación de cuándo, cómo, por qué, el famoso salir del placar, que nunca lo entendí, pero bueno, cuestiones que iremos conversando. Así que nos vemos en la próxima o en el próximo Ágora. Y acordate que vamos a tener invitadas, invitados y que invitades. Ahora sí, este beso.